Yo voy a ejecutar aquí un escaneo fundamental de la siguiente manera. Ok. Bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La forma típica, sencilla, simple, es hacer lo siguiente, ¿sí? Simplemente definir el nombre del host o la dirección IP. En este caso estoy ejecutando esto contra un host de la red local. Ahora, los resultados van a aparecer inmediatamente conforme sean obtenidos. Bien, mencionar lo siguiente. Este comando va a definir, escanear, perdón, este comando por defecto, es decir, colocar nmap y una dirección IP o nombre de host, va a escanear únicamente los 1000 puertos más populares. ¿Sí? Nmap tiene un rango, un ranking, una categorización de estos puertos. Entonces, consideren esto cuando ejecutan Nmap en este modo. Ahora, también es útil conocer cómo Nmap puede hacer una resolución de un nombre de host hacia una dirección IP. Esto se puede hacer, por ejemplo, definiendo los servidores DNS. Ahora, una acotación. Cuando yo escaneo una red local, ¿correcto? Cuando escaneo una red local, Nmap utiliza el protocolo ARP. Cuando yo escaneo un host hacia Internet, se utilizan diferentes pruebas ICMP y pruebas utilizando el protocolo ICMP y pruebas utilizando el protocolo TCP. Voy a realizar lo siguiente. Voy a realizar otro escaneo utilizando este servidor. Este scanme.nmap.org es un servidor el cual ustedes pueden utilizar para realizar este tipo de pruebas. Esperemos un momento. En primera instancia, noten el tiempo invertido entre un host en la red local y un host hacia Internet. Bien, aquí también consideren lo siguiente. No significa, como podemos visualizar allí, cuando estamos realizando un escaneo, el tiempo sea secuencial o el tiempo sea, el tiempo restante para escaneo sea proporcional, como en este caso. ¿Sí? Hace un momento faltaba alrededor de 2 minutos y luego esto se incrementó a 3. Bien. Ahora, bueno, esto no lo voy a dejar que termine porque demandará algunos minutos. Les mencionaba sobre los DNS. Bueno, nosotros podemos definir con Nmap la utilización de DNS específicos utilizando esta opción. Tiene servers, por ejemplo, estos DNS, seguro los conocerán. Sí, ahí está.
Entonces, esto le indica utilizar DNS diferentes a los definidos en el propio sistema. ENMAP por defecto va a utilizar los DNS configurados en su sistema. Pero ustedes tienen la capacidad de definir los DNS, por ejemplo, si están escaneando una red, otra red, u otro dominio, pues pueden utilizar los DNS configurados para ese dominio en particular. Bien. Okay. Bueno, mi propósito es eso, más aparte del hecho de terminar el escaneo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos pruebas para saber si el host está o no en funcionamiento, deberíamos indicarle a Nmap no volver a realizar esas pruebas. Si nosotros seguimos una metodología y descubrimos los hosts en funcionamiento con los cuales vamos a trabajar y realizar nuestras evaluaciones, no debemos utilizar nuevamente estas técnicas implementadas en diversas herramientas para descubrir si el host está o no en funcionamiento, pues ya lo hemos identificado. Entonces, en este caso, por ejemplo, haría lo siguiente. P mayúscula, N mayúscula, para saltar esta verificación. Y directamente ya no utilizaría técnicas para saber si el host está o no en funcionamiento, yo ya lo sé. Y directamente Nmap, mediante la definición de la opción "P mayúscula N", directamente iría al escaneo. Otra opción interesante e importante es la opción "N minúscula". La opción N minúscula va a indicar a Nmap no realizar una consulta al DNS, ¿correcto? No realizar una consulta al DNS para devolver, sea el caso, por ejemplo, la dirección IP de un dominio, ¿correcto? Esto se podría hacer utilizando el "-n", de la siguiente manera. Voy a probarlo con este host. Correcto. Y también con una prueba local. Ahora, estos modificadores, tanto el "-p", bueno, en realidad, empezando con el "-p mayúscula, N mayúscula", y con el "-n", nos ahorra significativo tiempo. Significativo tiempo si nos referimos a escanear redes de gran alcance o de gran magnitud, o una gran cantidad de hosts. Este tiempo invertido en saber si el host está en funcionamiento y además hacer consultas a los DNS podría no resultar muy relevante cuando escaneamos 1, 2, 10 hosts, pero si hablamos de escanear cientos o miles de hosts, este tiempo sí se convierte en algo considerable. Ahora, finalmente, en lo referente a esta parte de definición de algunas opciones fundamentales de Nmap, está el definir un rango a escanear, un rango de puertos a escanear. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, desde el puerto 1000 hasta el puerto 10.000. Lo voy a hacer con este host. Entonces, con el "-p" minúscula, defino un rango de puertos a escanear, desde el puerto 20 hasta el puerto 100. Este mismo criterio se puede aplicar para definir
el escaneo de 65.535 puertos TCP, bueno, sin incluir el 0, y 65.535 puertos UDP, sin incluir el 0. Ahora, de hecho, también depende mucho del tipo de escaneo, el cual les voy a detallar a continuación. A ver, cuando ustedes están realizando estos escaneos y tienen los privilegios de un usuario como el root, en este caso, ¿sí? En el caso de Kali Linux, todo se gestiona a través del root. Ustedes utilizan el tipo de escaneo denominado como sin steal, o sería traducido al español como un escaneo sin oculto. Pero si ustedes no tienen privilegios de superusuario de root en este sistema, en el caso de Windows necesitan ser administrador, van a realizar por defecto el escaneo TCP Connect Scan, o en español sería como el escaneo TCP conexión, de conexión TCP. Hay diferencias en cuanto a estos dos tipos de escaneos, ¿sí? En el caso del escaneo Connect, cuando TCP Connect, cuando ustedes no tienen privilegios de superusuario o altos privilegios, bueno, es la manera más, es la manera como la manera en la cual se realizan o se completan el saludo, el famoso handshake, es decir, antes de establecer alguna conexión, se realiza un saludo, ¿sí? A este se le denomina el handshake de 3 vías o el saludo de 3 vías, three-way handshake. Esto es previo a cualquier establecimiento de una comunicación. Entonces, esto se realiza con el escaneo de tipo TCP Connect, pero cuando ustedes tienen privilegios o elevados privilegios, se utiliza el SYN Steal Scan o el escaneo oculto SYN. Entonces, esto considérenlo porque también se invierte en mayor cantidad de paquetes cuando se utiliza el TCP Connect, comparándolo cuando se utiliza el SYN Steal. Bien, ahora, en cuanto a los estados de los puertos, bien, Nmap categoriza los puertos en algunos estados. Por aquí tengo, bueno, he tenido yo algunos. Por aquí hay un Open, hay Filtered, ¿sí? Open Filtered. Por ejemplo, el Open indica, existe una aplicación atendiendo por conexiones en ese puerto. En el caso del close, bueno, el close no se muestra por defecto, a menos ustedes lo definen. En este caso solamente se muestran por defecto los puertos abiertos, más no reitero los puertos cerrados, pero se puede especificar y definir el mostrarse. Cuando se expone, por ejemplo, veamos aquí para mostrarles un puerto cerrado. Ya voy a escanear el 22 y el 23. ¿Sí? Vean ahí. En este caso, hay dos puertos, uno abierto y uno cerrado. El puerto abierto, ¿sí? Es el 22 y el puerto cerrado, en este caso el estado close indica las pruebas fueron recibidas, pero ninguna aplicación estuvo atendiendo en ese puerto. En el caso del filtered o filtrado, como están aquí mostrados, esto indica las pruebas no fueron recibidas y y no se puede establecer una sesión o no se puede establecer un estado. También indica el filtro o el filtrado, las pruebas han sido desechadas o descartadas por algún tipo de filtro implementado en el lado del objetivo, del escaneo. Cuando vemos un estado unfiltered o sin filtrar, esto indica las pruebas fueron recibidas, pero no se puede establecer un estado o una sesión. También hay casos donde vemos en los resultados open filtered o close filtered. Estos estados indican el puerto o está filtrado o está abierto, pero Nmap no puede establecer con exactitud su estado.
En el caso del close filtered o cerrado filtrado, indica también el puerto o está cerrado o está filtrado, pero en este caso tampoco Nmap puede saber o no puede establecer su estado. Ahora, existen diversos tipos de técnicas, los cuales son factibles de realizar con Nmap.